Hola jóvenes, hoy día vamos a revisar un ejercicio entonces de suma de fuerzas en el espacio, ¿ya? El problema dice, el montaje de apoyo que se muestra en la figura está atornillado al sitio en B, C y D y soporta en A una fuerza P que está dirigida hacia abajo del eje Y. Si las fuerzas presentes en los elementos AB, AC y AD están dirigidas a lo largo de los elementos respectivos y la fuerza en el elemento AB es de 29,2 libras, determine la magnitud de la fuerza P. Entonces, em, recuerden que en estos casos para desarrollar lo primero es hacerse una idea de cómo sería el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Aquí si ustedes se fijan, como la fuerza P va hacia abajo y ya sabemos que por primera ley de Newton el cuerpo tiene que estar en equilibrio, al menos en el eje Y, entonces las fuerzas aquí van a ir hacia arriba. Entonces aquí yo voy a tener una fuerza AC, aquí voy a tener otra fuerza que la voy a llamar AB y aquí voy a tener una tercera fuerza que la voy a llamar fuerza AD. Esas fuerzas tienen que ir hacia arriba para que cuando la fuerza efectivamente vaya hacia abajo, entonces esté el sistema en equilibrio. O si lo quieren ver de otra forma, esas barras AB, AC y AD están en compresión. Entonces, como están en compresión, tienen dos fuerzas que van así hacia bajito, una opuesta con la otra. Entonces, para contrarrestar, obviamente, esa fuerza, yo dibujé entonces mi diagrama de cuerpo libre con el sentido opuesto. Em, Entonces, el primer paso es determinar el vector unitario. ¿Ya? Entonces, paso uno, vamos a describir el vector unitario. Y para eso es súper importante saber cuál dirección tiene la fuerza. Entonces, por ejemplo, ahora la fuerza va desde el punto B hacia el punto A. Entonces, si yo describo el vector unitario AB, ¿ya? Como voy desde B hacia A, me voy a mover en el eje X 11 pulgadas, pero hacia las X negativas. Entonces ustedes van a notar aquí menos 11 en Itongo. Luego se van a trasladar desde B hacia el punto A 9,6 pulgadas hacia arriba, o sea, voy a ir hacia los Y positivos. Entonces aquí voy a anotar más 9,6 en J. Y luego esa fuerza AB en Z, fíjense que estaría en la coordenada X completo, ¿ya? Entonces no tiene desplazamiento en Z. Por lo tanto, aquí van a anotar más 0 en Catongo. Y ahí tengo mi vector unitario para el desplazamiento AB, ¿ya? Voy a hacer lo mismo para los otros vectores. Desplazamiento AC. Me va a quedar entonces ahora en X, no tiene desplazamiento en X, este estaría posicionado justamente en el 0, 0, así que sería 0 en Y, más 9,6 en J igual. Y ahora en K, fíjense que él se va a desplazar 7,2 pulgadas, pero hacia atrás de Z. Entonces va a ir en menos 7,2 catongo. Esto está en pulgadas y esto está en pulgadas. Y para el último vector, el desplazamiento AD, me voy a trasladar 9,6 en X, pero voy desde D hacia el punto A, entonces me voy a mover en el X hacia el X positivo. Entonces ustedes van a notar aquí más 9,6 en Y, más 9,6 en J. Y ahora en K, que es en Z, tengo 4,8 pulgadas, pero voy a ir desde D hasta A y el punto A está más adelante, entonces se van a desplazar hacia el Z positivo. Así que aquí van a anotar más 4,8 en K. Tienen que tener cierta imaginación con el 3D, sí, es verdad, hay que tener cierta imaginación con el 3D, no imaginar, sino que evidenciar que hay un punto que está más atrás, otro más adelante, y a veces eso a los alumnos les cuesta. Siempre piensen que el punto A en este caso está en la coordenada 0, 0. 0, 0, 0 en X, 0 en Y y 0 en Z, ¿ya?
Segundo paso, vamos a determinar el módulo del vector unitario. Entonces, vamos a decir que el módulo para AB va a ser la raíz de 11 al cuadrado más 9,6 al cuadrado. Cierro raíz y eso me da 73 quintos en pulgadas. Lo mismo vamos a hacer para los otros puntos. Y aquí nos va a quedar 9,6 al cuadrado más 7,2 al cuadrado. Fíjense que yo no pongo los negativos porque como se eleva al cuadrado, finalmente eso se elimina. Y este me da 12 pulgadas. Y el último vector sería AD. Y aquí voy a tener 9,6 al cuadrado más 9,6 al cuadrado más 4,8 al cuadrado. Cierro ahí mi raíz y ese me da 72 quintos en pulgadas. ¿Por qué lo dejo anotado en fracción para no perder decimales? Recuerden que finalmente los resultados varían sin que uno considera todos los decimales o no los considera. Puede ser que la variación sea sutil, pero hay en casos en que la variación no es tan sutil, ¿ya? Voy a desplazarme un poquito para poder seguir con el paso 3. Ahí para que se vea el dibujo y lo que llevamos esto. Paso 3 entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a describir el vector fuerza. Entonces, nos va a quedar que la fuerza AB, que es la que nos dice el problema que vale 29,2 libras, voy a anotar aquí 29,2 libras, sobre el módulo del desplazamiento que sería 73 quintos en pulgadas y por el vector unitario que era menos 11 en J más 9,6 en J y más 0 en K. Ahí se les van las pulgadas y esto les va a quedar en unidad de libra. Entonces la fuerza AB, y la voy a anotar con otro color para destacar, va a ser, cada término ahora se multiplica por cada uno de los del paréntesis y eso les debería quedar menos 22 en Itongo más 96 quintos en J y más 0 en K. Y esto va a quedar en unidad solamente de libras, ¿ya? Ahí tendría mi primera fuerza. Voy a hacer lo mismo con las otras fuerzas. Aquí me va a quedar fuerza AC. Aquí sí la diferencia es que yo no conozco el valor de AC, entonces lo voy a dejar expresado y se divide por 12 pulgadas y se multiplica por el vector unitario que era 0 en I más 9,6 en J y menos 7,2 en K. Y esto en pulgadas. Nuevamente se simplifican las pulgadas y me queda que la fuerza AC va a ser igual a 0 en I más 2/3 más 4/5, perdón, más 4/5 de la fuerza AC en J y menos 3/5 de la fuerza AC en K. Y ahí tengo entonces mi siguiente fuerza. Y voy a hacer lo mismo con la última fuerza, que sería AD. Nuevamente dejo expresada la fuerza y la voy a dividir ahora por 72 quintos en pulgadas y lo voy a multiplicar por el vector unitario que es 9,6 en I más 9,6 en J y más 4,8 en K de sí. Entonces nos va a quedar nuevamente que se van las pulgadas
aquí. Y nos queda entonces fuerza AD, que va a ser igual entonces a 2/3 de la fuerza AD en I, más 2/3 de la fuerza AD en J, y más 1/3 de la fuerza AD en K. Y ahí tengo entonces mis tres vectores fuerzas definidos. Siguiente paso. Vamos a entonces, aquí lo vamos a hacer acá abajo para utilizar, voy a achicar un poquito esto para que podamos ver el ejercicio. Ya, ahí sí. Vamos a anotar aquí paso 4. Sumatorias de fuerza, en el fondo, primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas en X igual 0, sumatoria de fuerzas en Y igual 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual 0. Entonces nos va a quedar sumatorias de fuerzas en X, ¿ya? Y ahora voy a sumar entonces todo lo que quedó en X, que sería este valor y este. Entonces me va a quedar menos 22 libras más 0, ahí no tengo nada, y menos más 2/3 de la fuerza AD igual 0. Entonces de aquí podrían despejar al tiro el valor de la fuerza AD, ¿ya? Después tendría sumatoria de fuerzas en I, y eso me va a quedar ahora el segundo valor, que sería 96 quintos. Aquí no es necesario poner el J. 96 quintos más 4 quintos de la fuerza AC y más 2/3 de la fuerza AD. Menos P, que sería la fuerza que está en el eje Y, igual 0. Y la sumatoria de fuerza en Z nos va a quedar, que sería el último valor. Ahora tengo 0 arriba, no lo considero. Abajo tengo menos 3 quintos de la fuerza ACE más 1/3 de la fuerza AD igual 0. Y ahí tengo mis tres ecuaciones. Entonces aquí no es necesario obviamente hacer un sistema de ecuación, porque desde la primera ecuación ustedes podrían despejar la fuerza AD, que les debería quedar 22 libras por 3 y dividido 2. Voy a calcular eso. 22 por 3 dividido 2. Me queda 33 libras, la fuerza AD. Después de la ecuación Z, como ya encontré AD, ustedes podrían calcular AC. Entonces les va a quedar que 1/3 de la fuerza AD, que nos dio 33 libras, va a ser igual a 3 quintos de la fuerza AC. Entonces ahí el 5 pasaría multiplicando. Me quedaría 5 por 33 libras partido por 3 y por 3, que sería el otro 3 que está multiplicando, pasaría dividiendo, igual a la fuerza AC. Entonces, en este caso, la fuerza AC vale 5 por 33 partido por 3 por 3 son 9. Me va a quedar 18,33. Es un 3 periódico, por si acaso, en libras. Si quieren reservar todos los decimales, lo pueden guardar el resultado en la calculadora o anotarlo como fracción, que sería 55 tercios, ¿ya? Y con eso se van a ir a la segunda ecuación. Y en esa segunda ecuación, fíjense entonces que la suma de todas las fuerzas es la que les va a dar el valor de P. Entonces aquí les va a quedar 96 quintos más 4 quintos de la fuerza AC, que vale
55 tercios, ahí lo noté en fracción para ocupar todos los decimales, más 2 tercios de la fuerza AD, que vale 33 libras. Y entonces eso les va a quedar igual a P. Así que si sumo eso en la calculadora, 96 quintos más 4 quintos por 55 tercios más 2 tercios por 33, nos quedan que la fuerza P equivale a 55,86 periódico, entonces podrías anotar 87 libras. Y ese es el valor entonces que ustedes andaban buscando. En este caso, vuelvo a repetir, no era necesario hacer un sistema de ecuación, igual se puede resolver mediante un sistema de ecuación, pero era bastante simple el despeje y poder reemplazar y determinar todos los resultados. Eso era el ejercicio. Si les gustó, obvio denle un like ahí al video de YouTube. Y aprovechen entonces para mis alumnos de clase revisar su tarea, porque esta era una de las tareas que les había quedado.